anamnesis, dentro de la anamnesis, vamos a tener una anamnesis. ¿Cómo se divide la historia clínica? ¿Recuerdan? Anamnesis, después. Ya. Versión diagnóstica. Dentro de la anamnesis, ¿qué hay? Dentro de la anamnesis, ¿cómo se divide la anamnesis? O sea, filiación, filiación, anamnesis, ¿qué se llama eso? Motivo de consulta. Anamnesis próxima y remota. ¿Ya? Dentro de filiación, ¿qué entra? Dentro de filiación, ¿qué entra? Bien, nombre del paciente, ¿qué más? Datos personales. Bien, ¿dónde vive? Bien, laboral, ¿qué más? Antecedentes. No, filiación. Filiación es, usted mismo ha dicho, son datos del paciente. Edad, ¿qué más? Procedencia, ya hemos dicho procedencia, lugar de residencia, ya, edad, sexo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Entra el peso igual? No. Datos del paciente. Ya, estado civil, bien, ¿qué más? Ya, las procedencias. ¿Qué más entra en filiación? No, filiación. ¿Qué entra en filiación? A ver. Datos del paciente, ¿no es cierto? Datos personales del paciente. Nombre, bien, nombre. ¿Qué más? Edad. Sexo. No hay masculino, femenino. Procedencia. ¿De dónde viene el paciente? ¿Qué más? ¿Tiene hijo? ¿Qué más? Bien, ocupación. Bien, religión. Ya, entonces, generalmente eso. ¿Qué más entra en filiación? Después de filiación entramos a anamnesis, ¿no? En anamnesis, ¿qué hablamos? Próxima, anamnesis próxima. Motivo de consulta, enfermedad actual. Antes de motivo de consulta y enfermedad actual, ¿qué entra? Próxima estamos, ¿no? Antes de eso, ¿qué entra? Fuente de la historia. ¿Qué es fuente de la historia? ¿Quién está diciendo la... Eso, ¿quién les está contando la historia? ¿No es cierto? Si es el paciente, el papá, un familiar, un vecino, el que le ha encontrado ahí. Entonces, es fuente de la historia. Y si merece confiabilidad o ya, eso. En motivo de consulta, ¿qué se coloca? Lo que el paciente dice. Eso, lo que el paciente nos indica, ¿no? Si dice dolor de panza, se pone dolor de panza, ¿no? Ahora, si ustedes quieren modificar eso a dolor abdominal, tienen que colocarle entre comillas. ¿Sí? Entre comillas se coloca para que se sepa que ustedes no han cambiado a su terminología. En enfermedad actual, ¿quién entra? Por lo que el paciente está yendo a la consulta, que se va a basar ¿en qué se basa?
se hacen el motivo de consulta, ¿no? O sea, si es que tiene dolor abdominal, no le van a preguntar cómo está la cabeza, ¿no? Entonces nos vamos a ir a basar por lo que está yendo el paciente. Entonces, ¿qué se pregunta? No le duele, el siguiente. Ya, ¿cuándo, cómo, con qué y por qué? Sí, son las preguntas. ¿Cuándo empezó el dolor? ¿Dónde empezó? Si es que hay irradiación o no, ¿no? ¿Con qué movimientos o con qué cosas se incrementa el dolor y eso? ¿Se entiende? ¿Ya hicieron alguna vez enfermedad actual? Ya, a ver, enfermedad actual, ¿de qué quieren hacer? ¿Y tú? Ya. Entonces el paciente seguramente va a ir motivo de consulta, dolor al orinar, ¿no? Dolor al orinar. Pregunten, yo soy el paciente. ¿Cuándo empezó? Hace 3 días. ¿Mm? Intensidad. Vamos a tratar, yo no le hago muy bien al portugués, vamos a tratar de esforzarnos para hablar español. ¿Cuál la intensidad del dolor de una vez? Nível de volume de Ya. 0 a 10. Pero primero, ¿qué tienen que saber? ¿Dónde le duele? Eso, pues, ¿dónde me duele? Se han pasado irradiación y todo, pero primero tienen que saber, pues, qué me duele, ¿no es cierto? Entonces, ya, hace ¿qué tiempo? 2 días estoy con dolor acá en bajo vientre. Es como si algo me apretara así. Aparece y desaparece. Se queima, se. El dolor. Es como un retorcijón que me aprieta. Haciendo que presenta esos dolores. Todo el momento estoy así. ¿Dura mucho o es durante la comida y después? Del 1 al 10, 8. ¿Y cuántas veces está yendo al baño? ¿Cuántas veces está haciendo el baño? Unas 4 en el día y 2 en la noche. ¿Cómo es la orina? ¿Qué color es? Clara, ¿Pero arde cuando orina? arde cuando me arde cuando. Por eso vine. Arde cuando. No, nada. He venido a mi doctorcito, que son ustedes. ¿El dolor aumenta cuando realiza algún tipo de movimiento? No, nada. Ahí es continuo. El dolor solamente se mantiene desde. ¿Cuánto viene en ese punto? Más rato se viene aquí a mi espalda, a ambos lados. ¿Ese dolor es más por la mañana, por la tarde o por la noche? No hay predominio. Todo el día me he estado Todo doliendo. el día. 2 días. Cuando vas a orinar, ¿la cantidad es poca o es normal como ya orina? Voy y orino pocas cantidades, después me da ganas de orinar de nuevo y ya vacío todo. ¿Qué cantidad de agua toma al día? 2 litros. Ese 3 días, este 3 días, observó que empezó a orinar más veces seguidas. Un poquito más, y porque antes se orinaba 2 veces, ahora orino ya 4 o 5. Tuvo cambios morfológicos, apareceu manchas. ¿El pene? Sí. No. Mi pene está limpio. Está bien porque a veces puede haber secreción uretral. Está bien, no está mal la prueba. Puede haber secreción uretral que a veces van por la disuria. Sí. ¿Siente dolor a Siempre. elevación? No. Estoy ejecutando. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿En su casa hay alguien más con esta sintomatología? No. Ok. ¿Por qué pregunta eso? ¿Qué puede ser un problema en el agua o un problema? La relación. No la infección urinaria por el agua. Ya tuve eso, fue esa primera vez. Primera vez.
¿Ya? Creo que ya han preguntado todo, ¿no? Sí. ¿Y a quién se anima a hacer una enfermedad actual ahora? ¿Cuál es tu nombre? Eduardo. Luis Eduardo. Luis Eduardo. Eduardo, vamos. Una enfermedad actual con todo lo que te digo. É para hablar ou escrever? Ah, no, pues hablar. Mas a hablar é difícil, né? Vamos. Quantos anos tem? No, enfermedad actual. Enfermedad actual. Si ya me has hecho filiación, ¿para qué quieres saber mi edad? Están acostumbrados a eso, visto en historias clínicas, ponen dolor abdominal. Paciente de sexo masculino, 34 años, refiere, no, ya tiene filiación, porque ¿qué van a colocar de nuevo eso? Y enfermedad actual, por lo que hizo. O paciente acude a consulta relatando, No, referindo. enfermedad actual. Esa posición pone en Eso te estoy diciendo que están acostumbrados a colocar eso en enfermedad actual. No se coloca, más que refiere o paciente refiere, nada más. O paciente refere dolor na barriga, refere sensação de ardência ao urinar. ¿Qué se llama eso? Justo es semiología estamos hablando. Para falar semiológico. Extraordinário. Miren, en enfermedad actual tiene que hablar como médico. No pueden colocar, y le he visto un puntito rojo en el pene y le apreté y salió pus. No, eso no, ya eso es vulgaridad, eso no, es para al paciente. Nosotros ya tenemos que hablar como médicos. A ver, entonces, O paciente refere dolor abdominal. no apaguen, doctora, no la apaguen, por favor. Se va a calentar el aire. Ya uno prenda. Todos vamos a apagar. Se va a concentrar. Vení más adelante. Acá iré haciendo. Venga, doctora. No, escucha, hablo muy despacio. Dolor tipo. Assim, Cólico. Cólico. Bien. que o paciente refere do abdominal, fissúria, Bien. dolor a nível do flanco, dolor a nível de los flancos y del hipocondrio. ¿Qué zona es esta? Hipocondrio, hipogastria, perdão, hipogastria. Refere fissúria, poliúria, Ya. Hola, aquí. polaquíuria, dolor tipo cólico, na região del hipogastria. Bien. A ver, doctora que no me escucha, a ver, haga una enfermedad actual. Haga una enfermedad actual. Refere dolor abdominal. Esquema paciente a 2 días refiere dolor a orinar. Dolor al orinar. ¿Cómo se llama eso? Ya les dije, exprésense ya como médicos. Ya. ¿Alguien que quiera hacer enfermedad actual? Otro. O paciente refere fissura, dolor abdominal, que é tipo cólico, e dolor em barro ventre, ¿Qué se llama eso? tipo gástrico. Eso. ¿Qué más? Está bien, sí, tiene Eduardo. Ya, entonces, lo primero que por el paciente ya, por decir, ha ido con dolor abdominal, ¿no? Dolor de panza, dolor abdominal. Entonces, si ha ido, vamos a escuchar así, doctora, si es que está hablando. Creo que no soy yo el problema, ni el aire. Ya, entonces,
vamos a caracterizar primero el paciente por lo que está yendo. Si hemos puesto dolor de panza, entonces nos vamos a referir al dolor de panza. Entonces será cuadro clínico de 2 días de evolución, ¿no? Cuadro clínico de 2 días de evolución, caracterizado por presentar dolor abdominal es grande. Ya hemos dicho, dolor abdominal ya está en su motivo de consulta, entonces ustedes ya tienen que ir a caracterizar por lo que ha ido el paciente. Entonces, cuadro clínico de 2 días de evolución, caracterizado por presentar dolor a nivel de hipogasia, de tipo cólico. ¿Cómo era la intensidad? 8, moderada intensidad, moderada gran intensidad. ¿Qué más? Con irradiación a región dorsolumbar, le dije, me duele la espalda, ¿no? Entonces, ¿ya hemos acabado eso? Sí, ya hemos descrito todo eso. Ahora recién nos ponemos a hablar acompañado de, ¿qué decía? Disuria, polaquiuria, ¿no? Entonces me dijeron también, ¿ha hecho fiebre? Sí, acompañado de alzas térmicas, cuantificadas, no cuantificadas. Es muy diferente que diga, me sentí caliente, ¿no? Yo me tomé la temperatura, ¿no? Me tomé la temperatura. Recién hemos, ya, ahorita les explico. ¿No? ¿Por qué? Porque el paciente puede ser que se sienta caliente, le toma la temperatura y está normal. ¿Ya? Entonces, ahora, si él se ha tomado la temperatura y dice 39-40, está con fiebre. Entonces, alzas, acompañado de alzas térmicas, no cuantificadas, no cuantificadas en 2 oportunidades. ¿Sí? Eso es una enfermedad tan sencilla, ¿no es? Entonces, primero nos enfocamos a lo que se refiere, lo que nos ha venido por lo que ha venido el paciente, y de ahí lo que acompaña. Si está con náuseas, vómitos, acompañado de náuseas, vómitos, y ahí pueden decir, ¿no? Náuseas y vómitos posterior a la ingesta de alimentos, tal vez algo de relación puede tener, ¿no? En la vesícula, por ejemplo, acompañado de vómitos posterior a la ingesta de comida, de alimentos grasosos, colecistoquinéticos, ¿no? Copiosos, que son muy abundantes. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué eso de temperatura? El otro día hemos operado un paciente de próstata. El paciente venía y decía, estoy con fiebre, doctor, me siento caliente. ¿Ahorita se siente caliente? Sí. Temperatura 36,4. No, pero yo hago fiebre, doctor. Ya. Al día siguiente lo curamos y me dice, doctor, he vuelto a hacer fiebre. Se ha tomado la temperatura y le digan, sí, ¿cuánto estaba? Estaba caliente, doctor, pero ¿cuánto estaba? 37,5. ¿Normal o no? Sí. Normal. No, entonces eso no es fiebre, señor. De todos modos, vuelve a hacer y usted le toma la temperatura y nos muestra, ¿ya? Y ahorita, señor, ¿cómo se siente? No, hace 5 minutos he hecho fiebre. Entonces, si hace 5 minutos ha hecho fiebre, no es que ya tomó paracetamol, no, en 5 minutos no actuó el paracetamol. Entonces, venga, temperatura 36,8, normal. Entonces, ya, de todos modos, 2 días que supuestamente hace fiebre, ¿qué se le pide? Laboratorios, postquirúrgico de una piedra infectada y todo. Laboratorios. Al día siguiente, el paciente trae laboratorios y ¿cómo estaba? Normal. Nada, no tenía nada alterado. Todo normal. Y el paciente dice, no, cuando el paciente no se metan eso en la cabeza. Muchas veces pecamos de eso. No, está loco el paciente, siempre es así. Y el paciente, verdad que era medio tronado, pero en ningún momento lo he subestimado, ¿no? Entonces, por eso le pedí hasta laboratorio. Entonces, no se sube. Cuando el paciente viene con lo mismo, algo está pasando, o sea, es el mismo síntoma. Ahora ya sabes cuando te están mintiendo, ¿no? Tienen diferentes llegadas. Pero cuando el paciente después de operado te dice, y ahora ya, laboratorios, que él seguía sintiéndose con fiebre, ya le había cambiado antibiótico y no había mejoría, entonces, internenlo. No, pero no tiene nada, doctor, internenlo. Ya, se interna el paciente. Estaba pasando a la sala de internación y más bien ya habíamos hablado con la familia y le dijimos, mire, no tiene nada, sus laboratorios están normales, no tiene nada, ni un piquito de leucocitosis, nada, todo está bien, pero yo le creo a su papá que se siente mal, ¿no? Entonces lo vamos a internar, pero todo no lo vemos, no, que se interna. Ya, pasa, siente agitación, ese cansancio y esa molestia que tenía, ¿y qué era? El paciente se estaba
infartando, ¿ya? Pasa a recuperación, le hacen electrocardiograma, no había elevación de ST, nada. Laboratorios, los clínicos, ya nosotros no hacemos eso, ¿no? Buen día. Entonces, nosotros ya no hacemos eso, ¿no? Esos laboratorios, lo determinan los clínicos y no había elevación de ST, nada, todo bien, le hacen enzimas y estaban enzimas cardíacas, estaban infartando, ¿no? Entonces, a terapia, no había estabilizado, estaban sospechando de una angina inestable. Entonces, pero el paciente bien, gracias a Dios, pero más bien lo internados, porque eso lo mandábamos a casa y en su casa le daba infarto hasta que vaya a casa, chao, hasta que vaya al hospital. Entonces se le crea al paciente lo que dice. Ahora tenemos pacientes que son, ya te das cuenta, ¿no? Desde su historial, desde todo lo que te cuentan, que son pacientes psiquiátricos. Ya desde que entra al consultorio, en eso consiste la semiología. Y les digo siempre, la semiología debería ser considerada la materia más cara, como en mi universidad, ¿no? Porque es verdad que la semiología es la madre de la medicina. Si no saben semiología, no van a saber nada, no van a saber ni operar, no van a saber revisar, nada no van a hacer. Entonces, si no saben semiología, están perdidos. En mi universidad era la materia más cara, ¿no? Por decir, el año valía $2.600 y solo semiología valía $2.000, ¿no? Te aplazabas en eso, entonces, chao, ¿no? $2.000 al tacho y un año perdido, ¿no? Entonces, debería ser considerado así. Si no sabes semiología, no sirve para nada. Y varios compañeros han desertado porque se han aplazado en el año y han dicho, realmente la medicina no es para nosotros, porque semiología no sé, y se fue. Honestamente deberían. ¿Ya? Entonces, eso. Vamos a hacer un caso clínico de accidente de tránsito. Su compañero, no me voy a poner ejemplo del doctor, está saliendo en su auto, tiene un Porsche, está saliendo de aquí de la clínica o de la universidad, y de estos micreros que se dan la vuelta como locos, ¡pam!, le choca a un costado. Entonces él tiene mucho dolor y después de ese dolor pierde el conocimiento, ¿no? Y se mira el pantalón y pierde el conocimiento y ve que se orinó como sangre, ¿no? De visión. ¿Qué pasa en ese momento? Lo llevan a la mejor clínica de Santa Cruz, ahí a una cuadra, a la Ocebol, y ustedes están de internos ahí. Llegó una emergencia. Y como han pasado urología y son los mejores porque están en la UCEBOL, hacen su mejor esfuerzo. Y le dicen, ¿qué pasó? Y él les cuenta, perdí el conocimiento, pero ¿qué pasó? Me duele acá. Entonces arma su historia clínica. Vamos, Pregúntenme, yo soy el paciente. Ya, Carlos me llama. Ya le pasó, ya Carlos me llama. ¿Cómo fue el accidente? ¿Usted se acuerda de algo? Estaba saliendo de la universidad y cuando estaba saliendo un micro vino y me chocó y de ahí perdí el conocimiento. ¿Cuál lado? La izquierda. Claro, si conduzco no, esto no. ¿Perdió la conciencia inmediatamente o después que se chocó? No, estaba todavía un rato y de ahí me desmayé. ¿Se ha notado que se chocó con la cabeza? No golpeé la cabeza. ¿Hay dolor? Me duele. ¿Solo ahí? ¿Dónde? Solo acá. Sí, acá de todo esto me viene como un dolor aquí abajo, vientre. ¿Qué tipo de dolor? Opresivo, cólico. ¿Cómo Cólico. duele? Así que, como si me apretara. De 0 a 10, ¿cuánto duele? 10. ¿Cuánto tiempo hace del accidente? No sé, perdí el conocimiento, creo que hace unos 15 minutos, 20 minutos. Hasta que me traigan acá de aquí de la esquina. Estoy en el hospital, ¿no? Sí.
¿Qué más? Eduardo. La doctora que no me escucha. ¿Escucha, doctora? ¿Puede ser examen físico? No, pues me está preguntando cómo es el examen físico. ¿Usted ya, Ya nomás me quiere revisar usted. ya hizo alguna cirugía o No se ha operado de nada. Doctor dijo que tenía orina cruzada. Sí, vino el golpe, pasó unos 2 minutos porque estaba con el dolor y no podía moverme. Me fijé en el pantalón y había como si me hubiera orinado con sangre. sus piernas tienen alguna herida? No sé, pero las muevo normal, no me he revisado. ¿El lugar del golpe tiene alguna herida? No sé, no me he revisado. ¿Usted toma alguna medicación? Ninguna. Doctor, pregunta se siente, se tiene sensibilidad, se siente al toque, en la piel se consigue ser Sí. completo. Sí. Vine caminando así, arrastrándome con el guardia de seguridad que siempre está ahí, él me ayudó. Antes del accidente, ¿usted tenía sensación de que tenía deseo de ir a orinar? No, ¿No hay dolor se irradia para otro lado? por eso de acá para acá. De acá para acá, doctor. Que me escuchen. ¿Qué más? Já tem a suspeita diagnóstica. A suspeita diagnóstica. Ya, arma primero tu enfermedad actual, si quieres. ¿Qué va a armar Eduardo? ¿Tuvo fiebre? No, ahorita pasó. ¿Cómo dio tiempo? ¿No le duele caminar? ¿No le duele cuando está caminando? No, a mí me sí, pero Porque relata que no, me el sacaron. choque no se puede movimentar y por eso se orinó. No. Ah, no, pero en ese momento. Sí. Pero después yo vine caminando. Su abdomen, ¿cómo está? ¿Está lo ve normal? Me duele, sí, me duele. ¿Duele todo el abdomen o solo el lugar que quedas? Todo este sector. En este caso sería que el paciente acude a consulta o acude a emergencia. 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 Ya, ¿cuál es el motivo de consulta? Primero. Paciente. No, motivo de consulta. Accidente de tránsito. Ya, Eduardo dice. Sería dolor abdominal. ¿Usted? No presenta dolor. ¿Usted, doctor? Dolor abdominal. Motivo de consulta. No, motivo de consulta, ¿cuál es? Después vamos a hacer una enfermedad actual. Trauma por acidente de trânsito. Ya, ¿usted? Ya, ¿quién más? ¿Usted, doctor? Paciente llega a la clínica por No, ex- motivo de consulta. Motivo de Emergencia. Ya no, es que así quiero que me pregunten nada. Ya, ¿usted qué dice? Motivo de consulta. accidente de tránsito. Ya. Ahí atrás la doctora que siempre participa, doctor. Motivo de consulta. No es dolor. El dolor que está sintiendo. No, ¿cuál es el motivo de consulta? Accidente de tránsito. Ya. Julio eres, ¿no? Pérdida de conciencia. Ya. Ese es tu motivo de consulta. Ya. ¿Quién más motivo de consulta? Doctor. Accidente de tránsito, referido al dolor. Y ya. Bien, eso quería que conteste. Ya. No puede ser accidente de tránsito el motivo de consulta. Porque si por decir yo hubiera salido en el auto, mi auto, y me choca el micro, y estoy bien, ¿es accidente de tránsito o no? Sí. Bajo y veo mi auto raspado, ¿qué voy a hacer? Vamos a tránsito, arreglaremos esto de una vez. Bueno,
llevamos al chapero y pagamos. ¿Sí o no? Yo estoy bien, íntegro. Pero si yo he tenido dolor, no me ha interesado y he visto que he orinado sangre y he perdido el conocimiento, ¿voy a ir a mirar qué ha pasado a mi auto? No, pues no. Entonces, por esa razón estoy yendo al médico. O sea, por eso no se olvide, por la razón que están yendo. Y les pongo este ejemplo. Teníamos en la Univalle, en Cochabamba, en el hospital, todos los domingos se pasaba, o todos los lunes se pasaba visita del sábado y del domingo. Entonces, cuando se pasaba visita, el interno de turno a cargo, que se turnaba, daba el pase de turno con su cuaderno. Y dice, motivo de, bueno, en este fin de semana solo hubo 2 internaciones. Uno por una enfermedad diarreica aguda y con deshidratación, paciente al momento en buen estado. El segundo paciente fue diagnóstico pipocazo en el ojo. ¿Cómo? ¿Cuál es tu motivo de consulta? Pipocazo en el ojo. A ver, ¿cómo vas a decir pipocazo en el ojo? Pero sí, doctor, era pipocazo en el ojo. Y a veces discutimos, nuestra ignorancia nos hace discutir cosas que no vienen, no tienen sentido. ¿Será que? Y él discute, ¿no? Y dice, pipocazo en el ojo, doctor. ¿Por qué? Porque vino su hermano y le tiró la pipoca en el ojo, ¿no? Y le dolía el ojo. Entonces, hasta que venga el oftalmólogo, tuvimos que internar. Entonces, ¿será que el motivo de consulta ha sido pipocazo en el ojo? No, pues era dolor ocular, ¿no es cierto? Que se había producido posterior a un trauma con una pipoca. ¿Ya? Entonces, no puede ser eso, ¿sí? No se pone eso en accidente de tránsito, no se pone diagnósticos por eso no puede ser el motivo de consulta ni en enfermedad actual trauma abdominal, no, eso ya son diagnósticos, no puede entrar diagnósticos ni en motivo de consulta ni en enfermedad actual, ¿ya? Entonces, sería cuadro clínico de 15 minutos de evolución caracterizado por presentar dolor en región dorsolumbar izquierda, hipocólico que se presentó con irradiación a hipogastro y flanco, que se presentó posterior a presentar un impacto de la puerta de su automóvil con esa zona, ¿no? A causa o a consecuencia de un accidente de tránsito, ¿no? Que impactó un micro, no es lo mismo que te choque, que es accidente de tránsito, una bicicleta, a que te choque un auto y a que te choque uno de estos micreros, ¿no? Que se meten y te impactan, y el micro es grande, encima tiene sus parachoques, pero metieron el auto. Entonces, no es lo mismo, y se tiene que identificar el trauma. Si ustedes caen y describen si es que ha caído un paciente, tienen que identificar el suelo sobre el que ha caído, la irregularidad que existe, todas esas cosas se van describiendo en la enfermedad, sobre qué ha golpeado, cómo ha golpeado, con qué fuerza iba, y esas cosas nos van a ayudar a un diagnóstico, ¿no? Que se acompañó posteriormente con hematuria, aparente hematuria o uretrorragia, ¿no? Y pérdida de conocimiento. Sencillo, ¿no es cierto? Entonces, en la enfermedad actual se va desarrollando todo lo que ha pasado en el evento. Doctora. No he entendido de verdad cuál es el motivo de la consulta. ¿Dolor en región dorsolumbar? ¿Solo dolor? ¿No era la orina? Podríamos describir la orina, que igual se ha presentado. Si es que ha ido por la hematuria, ¿no? Pero el dolor que ha tenido es lo que le ha llevado. Si incluso vos vas a orinar con sangre, no vas a irte ya al médico. ¿Qué vas a ponerte a pensar? Si vuelvo a orinar otra, voy a llegar al médico. Entonces no tienes dolor, ¿sí o no? Se podría poner acompañado de. Claro, acompañado de hematuria, que hemos dicho, hematuria o uretrorragia, porque no sabemos si se ha orinado, no ha manchado solamente el pantalón con sangre, eso nos ha dicho. Puede ser que haya sido una hematuria, que se haya orinado con el impacto, o que haya habido, no sé, se haya golpeado después el impacto del pene, que le ha producido uretrorragia, ¿no? Que eso ya lo vamos a describir ya después con su examen físico y demás cosas, ¿no? Incluso sería bueno, importante preguntar si el paciente ha orinado después del accidente, ¿no? Y qué color ha orinado, que a veces preguntamos eso, ¿no?
Ahora no es lo mismo que el paciente esté saliendo de la universidad donde ha estado sentado 3-4 horas sin tomar agua, o haya estado sentado enchopado, ¿no es cierto? Que ha estado bebiendo. Entonces está seguramente con la vejiga llena, que también nos interesa. Doctor. ¿Perdón? El motivo de la consulta será el cuestionamiento del paciente. El Questionamento. ¿qué es el cuestionamiento? La queja del paciente. Cuestionamiento. Cuestionamiento. La pregunta a la paciente. ¿Qué, pero? ¿Qué le pregunto? Él quiere saber si la pregunta del paciente es el motivo de la consulta. No. A ver, explíquese todo. No le entiendo. O motivo da consulta que está dizendo é o questionamento do paciente para o doutor. A ver, explíqueme. No le entendí. Eu te disse, é paciente para o doutor. Por eso aprendan a hablar español. Dale. Se el motivo del paciente dice el paciente para el doctor. A ver, doctor. Então, a pergunta, doutor, é se o motivo da consulta é o questionário que o doutor hace para o paciente. No, el motivo de consulta es por lo que el paciente ha ido a vos. Eso, o sea, si por decir está con dolor de cabeza, tú le pones el motivo de consulta por lo que ha ido dolor de cabeza. O sea, es lo que tú tienes que desarrollar en tu enfermedad actual, ¿no? Si por decir, hay muchas veces, hay muchas veces que el paciente dice, va al médico, vamos, un ratito, esto que voy a explicar. Muchas veces el paciente va al médico y le dice, doctor, me duele la espalda. Ya, ¿hace qué tiempo le está doliendo? Ya hace un mes me duele la espalda. ¿Y ese dolor es ahí? Sí, solamente acá, no se va a ningún lado. Y aparte, ¿qué otra molestia duele? También me duele mi dedo izquierdo, de esta mano, cuando normalmente limpio y barro y me duele esta mano. Ya. Pero volvamos a lo que tenía, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esto no tiene nada de relación con esto. ¿Ya? Entonces, yo de esta mano no le puedo colocar en mi enfermedad actual porque no tiene relación a la enfermedad, ¿se entiende? O a veces relaciona, me duele esto y cuando me duele la espalda, no sé qué pasa, empiezo a cerrar mis ojos así. O sea, no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Entonces eso no pueden colocar en enfermedad actual. En enfermedad actual tiene que tener relación con su motivo de consulta. Ahora, si por decir dicen, cierro mis ojos así y hago así, tal vez sea un efecto neurológico. Entonces, en revisión por sistemas, terminan todo esto y abajo hay revisión por sistemas, ¿se acuerdan? En revisión por sistemas dice sistema nervioso, sistema musculoesquelético, gastroenterólogo, y entonces ahí dice, ahí tienen que describir, por decir, tiene deposiciones diarreicas de cada semana, por decir, ¿no? O sea, las otras cosas que puede presentar, pero no tiene por qué entrar en enfermedad actual. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ahora sí? Bien. Doctor, en caso de los pacientes, yo puedo preguntar si él estaba tomando la noche anterior, si estaba tomando. ¿Por qué razón? Porque el señor dijo que es bueno preguntar a los pacientes, ¿no? Porque si orinó después del accidente, porque puede estar con la vejiga llena. Entonces, ¿puede hacer esa pregunta? Sí, bueno, o sea, puedes preguntar, pero de la noche anterior mucho no te va a colaborar hasta el día siguiente, porque has estado toda la noche con un estado de deshidratación y al día siguiente es por eso que te da sed, ¿no es cierto? Entonces, porque ya estás deshidratado. Pero si es que, por decir, ha estado saliendo, no sé, por eso te digo, de chopao, no sé de qué boliches tienen ustedes, que haya salido del boliche, es muy probable que haya bebido y está con esa diuresis. Entonces, la vejiga muy probable que esté llena, ¿no? Y un simple golpe pueda producir trauma. Eso vamos a hablar en trauma abdominal, traumas vesicales, renales. Pero sí se puede, pero puedes preguntar si no has bebido de la universidad saliendo difícilmente, pero puedes preguntar, no pasa nada. ¿Alguna otra pregunta? Ya se entiende, ¿no? Bueno, entonces el principal motivo de consulta, ¿cuál es? Si el paciente no tiene dolor, no va a ir al médico. Y este es un ejemplo que más adelante vamos a hablar
muchas veces el paciente viene con enfermedad de transmisión sexual, la gonorrea. ¿Alguien de aquí le ha dado gonorrea? ¿Quién va a levantar su mano? ¿Quién va a levantar su mano? Su gonorrea. No, tu hermana, ¿no? ¿No? Ya. La gonorrea, ¿saben cómo es, no? ¿Qué presenta la gonorrea? Es la uretritis gonocócica, ¿no? Ya, ¿sabes? ¿Qué es la gonorrea? ¿Cómo es la gonorrea? ¿Han visto alguna vez, no? Nadie quiere, nada. La gonorrea es con secreción uretral. Por la uretra sale secreción purulenta, pus sale por el pene. ¿Ya? O sea, tú lo ves y está goteando la pus. Pero el paciente no va por eso, o sea, no va porque tiene pus en el pene. ¿Por qué va? Porque le arde al orinar. Ya sabemos quiénes les ha dado. Le arde al orinar. ¿Ya? Entonces no va por la pus. Puede ser que ustedes bajan, le dicen, señor, a ver, va a ser el calzoncillo, vamos a revisar, o el boxer, y está chorreando la pus, pero no va por eso. O sea, te dicen, ¿qué molestia tiene? Me arde al orinar, doctor, me arde al orinar. ¿Y hace qué tiempo está? 3 días, y con esta secreción, ya estoy casi con unos 10 días ya está, pero hace 3 días le empezó la disuria, y es por lo que va también, no va por otra, ¿ya? Entonces, lo principal por lo que va el paciente es dolor. Y a veces, muchas veces, hace rato preguntaron, ¿se ha automedicado? Muchas veces ya va automedicado. La otra vez vi a un abuelito que se había automedicado y estaba 5 días con dolor en fosa ilíaca derecha, pero le dijeron. Por eso, cuando hagan ecografías, siempre les digo, sean responsables en sus criterios, no digan diagnósticos y no les hagan ver a los abuelos que se hace la ecografía. Si han ido a su ecografía, se hace la ecografía, su informe, señor. No tienen que estar diciendo, acá ven, esto es su prostatita, uy, está grande, y mira, este es su riñón, tiene piel. No, o sea, no cometan ese error, porque el paciente vino porque su próstata estaba grande. Y el médico ecografista, que es un médico de nada, le mostró su próstata. Le palpó y era una irritación peritoneal cantada, era una apendicitis. ¿Ya? Pero cuando le dije al paciente, ya mayorcito, 60, 70 años, y le digo, señor, ¿tiene molestias para orinar? No. ¿Le arde al orinar? No. ¿El chorro de orina? Bueno. Le palpo, no tenía globo vesical, muy pocas veces se palpa el globo vesical, pero el paciente era flaquito, entonces no se palpaba. ¿A qué hora orinaba? Hace rato. Ecografía limpia. Entonces, clínica de apendicitis. Le digo, señor, no es su próstata. ¿Ya? Esto tiene que ser valorado. ¿Qué ha tomado? Se había tomado espasmodioxador. 3 días tomando espasmodioxador. Tomo eso y me calma, doctor. Deme más, eso no pasa nada. El problema es mi próstata. Entonces, no era su problema. Su problema era su apendicitis, que estaba cantada con una peritonitis y la fase del paciente séptico, ¿no? Entonces, por lo que le dije que no era su próstata, ¿qué creen que fue? ¿Se fue a hacer ver con el cirujano? Se fue, ya se fue. Pobre abuelito, ¿qué habrá pasado? Pero se fue, pese a que le dije, señor, por favor, vaya, que lo vea el cirujano. Quiero que lo toque el cirujano, entonces que le vea si es que hubiera una apendicitis. ¿Ya? Entonces, el dolor, y muchas veces vienen automedicados, ¿sí? ¿Cómo es el dolor renal? El dolor renal es de tipo cólico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una víscera hueca, dentro de todo es una maciza, pero internamente tenemos a la pelvis y al uréter, o a la pelvis y a los cálices, perdón, a los cálices y a la pelvis, que eso al distenderse van a producir dolor. La distensión de la cápsula va a producir dolor. El dolor es de tipo cólico y generalmente se presenta en región dorsolumbar. Cuando hay un cuadro de pielonefritis, igual va a producir dolor en región dorsolumbar. ¿Por qué? Porque esa inflamación a nivel renal va a distender la cápsula y también va a producir dolor. Por eso en la pielonefritis hay puñopercusión presente, ¿sí? El dolor ureteral, ¿cómo se divide el uréter? Quirúrgicamente. ¿Se acuerdan? ¿Y se acuerdan? Les regalo 2 puntos en su parcial. Sin leer. ¿Quién ha leído anteriormente sus clases? Eduardo, ¿cómo se divide el uréter? Sin leer. Doctora. Superior, medio y... Inferior, pero ¿cómo? ¿De dónde a dónde?
superior es de la salida del riñón Ya, hasta el ligamento aquí, posterior, ¿Quién da más? cresta posterior. no, ya. Se divide en superior, medio e inferior. El superior es desde su salida del riñón, de la pelvis, en la unión de la pelvis con el uréter, desde la unión piel-urétera, hasta la porción superior del sacro. Porción media, desde la porción superior del sacro hasta la porción inferior del sacro, y el tercio inferior es desde la porción inferior del sacro hasta su ingreso a la vejiga. Son las 3 porciones. Cuando la obstrucción, ya sea estenosis, cálculo, se produce en tercio superior, en toda esa zona, el dolor va a producir región dorsolumbar con irradiación a flanco o fosa ilíaca. ¿Ya? Pero el dolor se produce en región dorsolumbar. Cuando la obstrucción se da en tercio medio, el dolor se va a producir en flanco y fosa con irradiación a región dorsolumbar y testicular. Y cuando está ingresando a la vejiga, cuando está en el tercio inferior, el cálculo o la obstrucción, se va a dar el dolor similar a una cistitis. ¿Cómo es la cistitis en las mujeres? ¿Qué síntomas tiene? ¿Qué síntomas tiene la cistitis? Tenesmo vesical, ¿no? El tenesmo vesical es sensación de que no ha terminado de orinar y quiere seguir orinando. Estranguria, al finalizar la orina, es como si algo les apretara. Va a presentar polaquiuria, va a orinar varias veces en pocas cantidades, ¿sí? Entonces, todo eso va a presentar dolor en tercio inferior y dolor vesical, ¿ya? Entonces, cuando el cálculo está en tercio inferior, su diagnóstico diferencial es una cistitis, ¿ya? Ese es su diagnóstico diferencial. El dolor vesical, habíamos dicho, polaquiuria, tenesmo vesical, igual es una víscera hueca, puede producir dolor a nivel de hipogastro, tipo cólico, ¿no? Y se va a acompañar de polaquiuria, tenesmo vesical, estranguria. Dolor prostático, en los cuadros de prostatitis puede presentar dolor en hipogastrio y también en región perineal, ¿sí? Y se acompaña de síntomas como disminución del chorro miccional, polaquiuria, esfuerzo para el inicio de la micción. El dolor peneano se puede producir, es localizado. Este dolor se puede producir posterior a traumas, ¿no? A golpes que se puedan haber presentado a ese nivel. O cuadros de priapismo prolongado. Priapismo son, ya vamos a ver, son las erecciones mayores a 4 horas por cuadros de necrosis, produce un proceso inflamatorio que está condicionando a dolor. Dolor testicular. El dolor testicular, aparte de ser de hacer un diagnóstico diferencial, tenemos que saber a qué edades se está presentando. No es lo mismo que le dé un dolor testicular a un muchacho de 15 años que a un abuelo de 60 años o una persona de 30 años. Fíjense que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si el niño o el muchacho tiene 15 años, 10, 15 años, generalmente entre los 10, en algunos ponen desde los 14 hasta los 24 años de edad, son los picos que se dan para hacer torsión testicular, ¿ya? Cuando están entre más o menos los 25 a 35 años, el hombre es más. ¿Quiénes tienen 25 a 35 años aquí? ¿Cómo es el hombre? Más promiscuo, ¿ya? Entonces está condicionado a tener enfermedades de transmisión sexual. Uretritis. Entonces las uretritis por clamidia pueden condicionar al dolor testicular, a una epididimitis. El 70% de las causas de epididimitis o de los factores de las epididimitis son uretritis por clamidia, ¿ya? Y en un paciente mayor de 60 años, ¿no? O de 50 años, un dolor testicular, no vamos a pensar en una torsión testicular. Que sí se puede presentar, sí, y una vez yo he visto, ¿no? Pero no es lo frecuente. Entonces tendré que pensar que estamos frente a un cuadro de orquiepididimitis porque el paciente no orina bien y
y es prostático, y ese problema prostático le está condicionando a que haga una infección urinaria, y esa infección urinaria le condicione a la orquiepididimitis, a la inflamación del intestino. ¿Sí? ¿Se entiende? Una pregunta, ¿la dolor prostático puede linear con hipogástrico? Hipogastro y perineal, acá, ¿saben, no? Perineal es entre el testículo y el ano, todo ese sector, sienten como una masa, así se presentan las próstatas. ¿Se entiende en el dolor testicular? En el dolor testicular tienen que diferenciar igual el inicio insidioso, que es hoy día me duele un poco, mañana un poco más, pasado un poco más y así va aumentando, y el inicio súbito, ¿sí? Generalmente en el inicio súbito es en la torsión testicular. Ustedes están durmiendo y les viene el dolor y no para, intenso dolor. ¿Por qué? Porque está causando hipoxia, y esa hipoxia va a producir presencia de dolor, ¿ya? Cuando es insidioso generalmente es una orquiepididimitis. Ahora, eso tiene que ver comienzo más el dolor testicular. El otro día, cuando hay torsión testicular, se tiene que resolver dentro de las 6 horas. Más de 6 horas es directamente orquiectomía, ya en la torsión testicular. Y hay que tener cuidado cuando ustedes, justamente me han hablado para hacer una modificación de su pensum, que para mí, dentro de todo, debería estar manejar urgencias urológicas. Dentro de las urgencias urológicas justamente está la torsión testicular, ¿ya? Por el hecho que ustedes tienen que resolver, ya, y ustedes como médicos tienen que saber manejar. El día jueves me interna una paciente, la médico general de la clínica, a las 2 de la tarde, y me entero a las 6 de la tarde que el paciente estaba internado con dolor para mí. Encima le dije, no tengo gasolina, tengo que ir a buscar, y una vez que si no me tengo que ir en micro o en taxi, y voy a llegar a las 8. Ya, está bien, no hay problema, pero ¿qué es? No, dolor testicular, no pasa nada, doctor. Ya cuando me dijo dolor testicular, dije, ¿y por qué me has internado paciente y me tengo que estar enterando pues a esta hora? Digo, no puedo enterarme a las 6 horas, a las 6 cuando el paciente iba a las 2, 3, 4, 5, 6, hasta que llegue 7, pida laboratorio es 8, ya se ha ido su tiempo. ¿Se puede salvar ese huevito? Hasta que llegue el anestesiólogo, todo. Chao, huevito. ¿Y culpa de quién ha sido? De la médico. ¿Ya? Y la traté, no la traté, le dije, cuando me internes paciente, o sea, tú lo ves tan sencilla la urología, es que yo no le dije, me dijo el dueño de la clínica, no me interesa quién haya sido, pero cuando tú me metas un paciente para urología, avísame, o sea, no te las juegues vos, porque este paciente, ¿de quién es? Mío, me dice. Bueno, entonces, si es tuyo, ¿para qué me has llamado? No, es que es para usted, ya, pero no me internes pacientes para urología. Porque así que, como parece tan sencillo urología, en 2 segundos el paciente se descompensa y se muere. ¿A qué me refiero? Si está con un cálculo ureteral, la paciente es diabética, obesa, cálculo ureteral, en 2 segundos puede llegar a terapia intensiva. ¿Por qué? Porque eso se ha complicado con una infección urinaria. Y ese simple cálculo que parecía ya tiene que terminar en nefrectomía. Tú le vas a explicar eso al paciente y a quién le vas a tener que echar al agua. A la pobre médica, ¿ya? Entonces, que tal vez no sabía y por eso lo ha hecho. Entonces, cuando son cosas que ustedes no pueden manejar, inmediatamente llamen a un especialista, ¿sí? Y en el dolor testicular es así de sensible. El tiempo que pasa es muy corto y que tenemos que resolver ya. A veces hay que entrar a operar. Y este paciente tenía un inicio súbito, pero del día domingo el dolor. Él estaba durmiendo y le presentó el dolor testicular. Y ya fue el día jueves. Entonces, ¿se podía salvar ese testículo? No se podía, si es que era una torsión. Pero me han dicho que lo tienen que operar. Sí, señora, pero yo no voy a entrar a operar. No, pero ya me he llevado a otra clínica y tienen que entrar a operar porque dicen que está torcido el testículo. No, señora, ya han pasado 5 días. Entonces, en 5 días lo único que tengo que entrar es a retirar el testículo. Pero no voy a entrar a quirófano y le voy a decir, lo siento, no era una torsión testicular, su testiculito estaba inflamado. ¿Será que es honesto de mi parte?
No. Entonces antes de eso ustedes piden una ecografía testicular Doppler, ¿ya? Para hacer una diferenciación entre una epidimitis y una torsión testicular, se pide una ecografía testicular Doppler, que es la que te va a decir si hay circulación o no en el testículo. Entonces le ha pedido eso y más bien era una epidimitis que se ha podido tratar con medicación, ¿ya? Entonces los tiempos y las edades acá importan, ¿sí? El tiempo, cómo se inició. Generalmente las torsiones testiculares se presentan en horas de la madrugada, posterior a sustos, a emociones. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la noche? En la madrugada, ¿qué pasa? En el hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace en la madrugada? Ya, erección, bien. Pero aparte de eso, ¿a qué hora hace más frío y a qué hora hace más calor? Cuando se echan a dormir, ¿a qué hora hace calor? Y esto es parte de, igual de semiología. En el hombre y la mujer, ¿a qué hora hace calor? No. ¿A qué hora les hace calor? ¿A qué hora despiertan por calor? Cuando hace calor, ¿a qué hora despiertan porque hace calor? Medianoche. ¿A qué hora se duermen? Medianoche. 8 de la mañana. ¿A qué hora hace calor? El cuerpo tiene etapas de calor y de frío. Entonces, ¿a qué hora sienten que les hace más calor? Por decir, si han dormido a las 11 de la noche, ¿a qué hora despiertan con calor? No, 12, 1 de la mañana van a despertar con calor. Si se duermen a las 10, a las 12 igual van a despertar. Porque hay una elevación fisiológica de la temperatura, entonces ustedes van a sentirse más mojados y todo a esa hora. ¿Y a qué hora se sienten, hacen más frío? ¿A qué hora se tapan con la colchita? ¿A qué hora usan colchita? 4 o 5 de la mañana, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque igual el mismo cuerpo tiene un descenso en la temperatura. Y eso mismo, por más que esté la temperatura, ha estado 24 grados toda la noche, ustedes han sentido más calor a las 12 de la noche y han sentido calor o frío a las 5 de la mañana, pero la temperatura es la misma, ¿no? Si ustedes duermen con aire, ya, no doctor, yo duermo con aire, igual a esa hora van a buscar colcha, se van a tapar, ¿sí? Y toda la noche estoy en 24 grados, pero a las 5 de la mañana han buscado colcha. ¿Y qué pasa cuando hace frío en el hombre? Eso sube, ¿no es cierto? Sus testículos se esconden. Entonces, ese movimiento de subir el cremaster produce esto. Ya, y ahí se produce la torsión. Por eso, generalmente, las torsiones testiculares se dan en la madrugada, en la mañana. ¿Está claro? ¿Se entiende? Deportes también igual a nosotros. Claro, cuando hacen esfuerzos físicos o se asustan, igual sube el testículo, ¿no? Entonces ahí generalmente se Ahora, bueno. doctor, ahora no puede más dormir porque puede pasar eso. Bueno, pero ¿qué edad ya tienes? Ya estás por los 30. ¿Qué edad tienes? 26. Ya ves, ya no estás en ese rango. Ya. Vos ya estás de 25 a 35 con tu clamidia ya. Estás en la etapa de la promiscuidad. El hombre, ya, para que se distraiga, el hombre a qué edad, o sea, es top del hombre. ¿Qué edad siente que es top? De los 30 a 40. Más o menos hasta los 45, 50, o sea, el hombre está en su mejor etapa. ¿Por qué? Porque ya tienes trabajo, puede ser, ¿no? Ya eres estable, y puede ser que ya estés casado, pero no te interesa. Y al ver una estabilidad, las mujeres, ¿qué pasa? Se apegan, ¿no es cierto? Entonces ya hay estabilidad, ya tienes, incluso te da para mantener a otra más, ¿no es cierto? Sin que se entere tu mujer. Entonces ya estás en tu mejor etapa. Ya es la mejor etapa, 35, 45 años para mí es la mejor etapa. Yo tengo 37, estoy ahí. Bueno, vamos a hablar de hematuria. Dentro de la hematuria habíamos dicho que existe hematuria microscópica y macroscópica, ¿no? La microscópica es habíamos dicho, de 3 a 100 o de 5 a 100, que es lo mismo, ¿no? Y la macroscópica es mayor a 100 hematíes por grado. Cuando el paciente orina con sangre, que es una de las causas por las que también va a ir,
tenemos que investigar. Uno, si es microscópica o macroscópica, muchas veces les manda y les dice, ya evalúen a este paciente por una hematuria microscópica, ¿no? Porque ya ha ido a otro médico y a nosotros como especialistas nos mandan. Entonces nosotros tenemos que saber si es que el paciente alguna vez ha visto lo que ha orinado, si es que ha tenido coágulos, si es que ha tenido dolor, para hacer una investigación. Y ahí se pregunta si es cuadro de hematuria, si ha sido microscópica, macroscópica, si lo han llegado a ver o no. Momento de la aparición. Anteriormente, en otras épocas, cuando no tenían estudios y demás, lo que hacían, si el paciente tenía cuadros de hematuria, les hacían orinar en frascos, en 3 frascos. El primer frasco, los primeros 20, 30, hasta 50 ml. El segundo frasco, el otro 50 ml. Y el último, al finalizar la micción. ¿Para qué? En el primer frasco evaluaba la uretra, ¿no? Porque es lo primero que va a salir. En el segundo frasco, vejiga y riñones, porque si es que hay una hematuria renal o vejiga se va a juntar. Y en el tercer frasco, cuello de la vejiga y próstata. ¿Ya? Entonces, de acuerdo en cuál de los 3 se daba mayormente la hematuria franca, se tenía ya un probable diagnóstico. Y hasta ahora nos sirve eso para evaluar. Si bien no les hacemos orinar en 3 frascos, les decimos cómo es, al principio, al medio o al finalizar. Dense cuenta las mujeres que cuando tienen cistitis, ¿en qué momento orinan con sangre? Bueno, ninguna ha tenido cistitis aquí. ¿Ya? Cuando la mujer está con una cistitis, al finalizar la micción es donde presenta la hematuria. ¿Por qué? Porque está en una inflamación a nivel del cuello de la vejiga. ¿Sí? Entonces, en la próstata, igual, lo mismo, al finalizar la orina va a tener goteo de sangre. Asociación del dolor, si es que el paciente ha tenido dolor, si es que tiene dolor hipogástrico, ¿no? Si podemos pensar que es una cistitis, cálculo, si es que ha tenido dolor volviendo a su lumbar, proceso inflamatorio, cálculo igual. Entonces, si es que ha tenido dolor, investigar el tipo de dolor, a qué nivel se ha presentado, en qué momento se ha presentado. Presencia de coágulos, si es que ha existido coágulos o no, y determinar la forma de los coágulos. Los coágulos se van a determinar si son amorfos, quiere decir que viene de vejiga, próstata, si son amorfos, sin forma, ¿no? Irregular. Si son vermiformes, ¿qué significa vermiforme? Vermis, como el gusano. Ya si es vermiforme, tiene la forma de un gusano, probablemente sea de riñón o de uréter. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. No, esto ya hemos hablado de las glomerulares, no glomerulares, la anterior clase. Glomerulares van a tener presencia de proteínas, cilindros eritrocíticos, va a tener proteinuria, y los no glomerulares son patologías propias de urológicas, que va a estar en relación a infecciones, va a estar en relación a presencia de cálculos, inflamaciones, tuberculosis, medicación. Todas esas pueden ser no glomerulares. Es el mismo cuadro que les habíamos mostrado, las no glomerulares, y acá tenemos un cuadro, ¿no? En las no glomerulares o extrarrenales que se van a presentar, puede ser por tumores de pelvis, riñón, uréter, vejiga, próstata, cuadros de litiasis, cuadros de infecciones por una cistitis, prostatitis, una parasitosis, tuberculosis de vías urinarias, fármacos, presencia de heparina, los cumarínicos, tenemos la warfarina, heparinas de bajo peso molecular, diátesis hemorrágicas, que el paciente tenga alguna patología que le esté condicionando a que el paciente vaya orinando con sangre, ¿no? Como cuadros de hemofilias, alteraciones en los factores de coagulación, traumatismos, ¿no? Por golpes o también puede ser por deporte. Les hablé, ¿no? Que se considera una hematuria fisiológica posterior a esfuerzos físicos intensos. Si el paciente hace mucho esfuerzo físico, generalmente hay mioglobinuria, y esto puede condicionar a que ustedes vean la hematuria. Hay que tener mucho cuidado porque cuando hay mioglobinuria puede condicionar a cuadros de insuficiencia renal, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Para evitar eso, hidratarse muy bien. Este es el mismo cuadro.
vamos a pasar a síntomas del tracto urinario inferior. Dentro de los síntomas del tracto urinario inferior tenemos los irritativos y los obstructivos. Dentro de los síntomas irritativos, su nombre lo dice, irritativos, irritan al paciente, ¿sí? Si por decir, la doctora acá, la de rojo, ¿qué se llama, doctora? Giselle. Y la doctora Giselle está pasando su clase y me dice, doctor, ¿puedo ir a orinar? Sí. Va, retorna y me dice, a los 5 minutos, doctor, ¿puedo ir a orinar? Sí. Retorna. Y en la clase va unas 5 veces. ¿Es irritable o no? Hasta para nosotros va a ser irritable, ¿no? Esta está con su infección urinaria. Entonces, ¿será que va a ir a pasar clases? No va a venir. Es irritante, ¿no? Entonces, por eso se llama irritativo la prolactina, que son micciones en pocas cantidades con mucha frecuencia, ¿sí? Micción, poca cantidad, mayor frecuencia. La nocturia es mayor a 2 micciones por noche, ¿sí? En un curso que hicimos hace un año ya en Panamá se dijo que la nocturia ya no se debería considerar mayor a 2, ¿sí? Sino se debería considerar mayor a 1. Entonces el paciente debería levantarse máximo una vez, incluso levantándose una vez en la noche ya no tiene un sueño reparador, ¿no? Entonces, pero en los libros seguimos considerando la nocturia mayor a 2 en la noche. O sea, desde que el paciente se recuesta a dormir hasta el día siguiente, que se levante más de 2 veces. Hasta 2 es normal. A partir de 3, anormal, ¿sí? Si se levanta varias veces en la noche, 5 o 7, no ha descansado nada, seguramente va a estar irritable al día siguiente, ¿no? Por eso irritativo. Y la famosa disuria, ¿no? ¿Por qué ha ido el paciente con su gonorrea al consultorio? Porque le producía dolor, esa irritación. Entonces, eso le ha llevado. La disuria es otro irritativo. Son los 3 síntomas irritativos. Los síntomas del tracto urinario obstructivo. Los obstructivos, su nombre lo dice, obstruyen, obstructivos. Entonces el paciente va a tener disminución de la fuerza de micción, dificultad para el inicio de micción, intermitencia, goteo postmiccional y esfuerzo, ¿no? Entonces son todos los síntomas obstructivos. ¿Tienen abuelitos? ¿Cómo orinan los abuelitos? ¿Le han escuchado hablar han escuchado orinar cuando va al baño? ¿No? Entonces, primero el abuelito va al baño y un silencio. Después, ¿no? Entonces su chorrito suavito, no es shh, ¿no? No es como de nosotros, un chorro continuo y grueso, ¿no? Entonces, y encima se entrecorta, ¿no? Porque hace fuerza para orinar, ¿no? Está el chorro entrecortado, hay fuerza para el inicio de micción, se entrecorta, se orina su zapato, siente que ha terminado de orinar y hay el goteo postmiccional. Sigue sacudiendo y sigue saliendo la orina, ¿no? Entonces, esos son los síntomas obstructivos. ¿Qué es la incontinencia? La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina, ¿sí? Que va a conllevar a problemas psicosociales en el paciente. No es normal que uno se orine en los pantalones, ¿no? Si ustedes se orinan, ¿van a ir a fiestas? ¿Van a ir a una cena romántica? No, porque a la que le están invitando a salir va a sentir olor a orino, difícilmente va a aceptar después. Entonces van a estar bailando y se van a orinar, van a estar jugando y se van a orinar. ¿Y qué les va a llevar a eso? A no salir, a no bailar, ¿no? A no invitar a salir a nadie, ¿no? Entonces quieren pasar una noche romántica con su pareja, todo orinado su pantalón. ¿Será que van a ir? No. Entonces va a producir un problema social en el paciente, ¿no? Se va a alejar de su círculo social, va a tener alteraciones psicológicas, el paciente va a estar frustrado, ¿no? Entonces por eso
es la pérdida involuntaria de orina que va a conllevar a un problema psicosocial en el paciente. Tenemos 5 tipos de incontinencia. Una, que es la incontinencia continua, es la pérdida de orina continua. Es la pérdida involuntaria de orina continua. Eso se puede dar con una alteración a nivel del esfínter urinario. Incontinencia de urgencia con urgencia miccional, esto es puede ser por alteraciones de la vejiga, que hay una hipercontractilidad de la vejiga. Ahora tenemos la cistitis intersticial, una vejiga neurogénica hiperactiva, que le va a condicionar a que el paciente esté caminando, le den ganas de orinar y ya tenga que ir al baño, ¿no? Es un deseo y es una pérdida involuntaria de orina con un deseo inminente de orinar, ¿sí? Le vienen las ganas de orinar y ya nomás tiene que ir al baño, porque si no, se orina, ¿sí? Está en el micro, le vienen las ganas de orinar y ya nomás tiene que bajarse porque si no, se orina. Es la pérdida involuntaria de orina con deseo inminente de orinar. ¿Cuándo se da? En la cistitis, en cistitis intersticial, en la vejiga neurogénica hiperactiva. Incontinencia por rebosamiento, que es la pérdida involuntaria de orina por un rebosamiento o por una mayor cantidad de orina a la capacidad de la vejiga. ¿A qué se refiere eso? Que si por decir nuestra vejiga tiene 350 de capacidad y está con 600, va a buscar salir por algún lado. Entonces se va hacia los uréteres y el paciente quiere orinar pero no puede. Entonces va perdiendo a gotitas, ¿no? Entonces se producen las hipertrofias prostáticas, estenosis de uretra, en las vejigas neurogénicas flácidas, en el cual la vejiga ya ha rebasado su capacidad y como ya no hay dónde, porque el riñón sigue produciendo orina, entonces va perdiendo a gotitas. Es lo mismo que si yo por esta puerta, acá tenemos 500 personas, por allá dejo salir 20 y por acá meto 100 más, saco 10, meto 100, entonces en algún momento todos se van a estrechar y van a empezar a salir por las partes lábiles, que son ventana, puerta, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo pasa en la vejiga. Como ya no hay dónde llenar, se vuelve la orina hacia los riñones y va perdiendo por otra zona que es lábil, que es la uretra. Incontinencia de esfuerzo es la pérdida involuntaria de orina a los pequeños, medianos y grandes esfuerzos. ¿A qué me refiero? Que el paciente está caminando y salta y se orina. Tose, se orina. Ríe, se orina. Es a los pequeños, medianos o grandes esfuerzos. ¿Debido a qué? Esto en las mujeres. Porque hay una pérdida de la angulación normal de la vejiga con la uretra. Entonces, ¿esto por qué? Porque se ha dañado el piso pélvico. ¿Con qué? Con los embarazos. Solamente el hecho que una mujer, muchas veces las pacientes dicen, doctor, pero yo he tenido solo un hijo y me han hecho cesárea, no he sido parto normal. El embarazo, todo ese peso que ha tenido, ¿qué hace? Está apoyando sobre el piso pélvico. La cabeza o el trasero del bebé está apoyando en esa zona. Y todo ese peso está sosteniendo. Entonces, eso altera el piso pélvico y condiciona las pérdidas de orina cuando ya son más adultas, ¿no? Entonces, solamente el hecho de que una ya estaba embarazada ya está condicionada a tener incontinencia de esfuerzo. Ahora, si es que ha tenido un parto normal, peor, ¿no? Si por ahí salen los niños, imagínense todo, así salen, ¿no? Entonces, sí o sí va a condicionar una alteración de su piso pélvico. Ahora tenemos incontinencias urinarias mixtas, que es una combinación de la incontinencia de esfuerzo con urgencia miccional, ¿sí? En estas pacientes es mucho más complicado hacer el tratamiento porque pese a que ustedes le operen, la paciente puede seguirse orinando porque hay una alteración en su funcionamiento. Entonces hay que trabajar mucho. Yo la verdad cuando me toca mixtas no las opero, les mando a fisioterapia y medicación, ¿no? Entonces, porque si tú le colocas una malla, en estas generalmente en las de esfuerzo, nosotros les colocamos una mallita para recuperar esa angulación y no pierda la orina. Pero cuando es mixta, esa vejiga se contrae más de lo debido y aparte se orina. Entonces hay que tratar de recuperar el piso pélvico y aparte decirle a la vejiga que no se contraiga mucho, ¿no? Entonces se les hace hacer fisioterapia más medicación.
La disfunción sexual, dentro de la disfunción sexual vamos a hablar de ¿a qué llamamos disfunción sexual? A una pérdida del líbido, pérdida del deseo sexual, cuadros de impotencia sexual o disfunción sexual, que no hay una alteración en las erecciones. Si el paciente no eyacula, también está considerado una disfunción sexual. Anorgasmia, que no tiene el paciente, no puede llegar al orgasmo. Y la eyaculación precoz también está considerada como una disfunción sexual, ¿ya? La eyaculación precoz es la eyaculación a los 2 minutos de la antes de los 2 minutos de la penetración, ¿no? Entonces, a eso llamamos eyaculación precoz. Ahora vamos a hablar dentro de terminología a la hemospermia, que es la presencia de sangre en el semen, en el líquido seminal, que se puede producir fisiológico cuando se ha producido una eyaculación después de mucho tiempo, cuadros de tuberculosis, la secreción uretral, esta es una secreción uretral hialina, cuando la secreción uretral es hialina, así como ven, que es transparente, generalmente es dada por la clamidia, es una uretritis inespecífica, y cuando es como pus, esta secreción, estamos hablando de una gonorrea. Esta es la neumaturia. La neumaturia, su nombre lo dice, es la presencia de aire en la orina. Esta es una tomografía en la cual, fíjense, esta es la vejiga. Todo esto que ven es líquido y este negro es aire. ¿Ya? Y la neumaturia se presenta en cuadros de fístulas urinarias, o sea, fístulas de la vejiga con el colon, fístulas de la vejiga con el intestino. ¿Sí? El paciente cuando va a orinar, orina. ¿Ya? Entonces va eliminando gases por el pene. ¿Sí? O la mujer cuando está orinando, igual está orinando y va largando gases. Hemos hablado de esto. El examen físico. Dentro del examen físico vamos a hablar de la evaluación de los uréteres, riñón y vejiga. Tenemos maniobras para hacer una evaluación renal. Estas son las diferentes. Tenemos la maniobra bimanual de Guyon, que es la más frecuente. El paciente está en decúbito dorsal y una vez que está en decúbito dorsal se palpa con una mano hacia arriba y con la otra mano se va revisando. ¿Sí? Generalmente el riñón no es palpable, solamente se palpa en pacientes que son muy delgadas o alteraciones del riñón como quistes o tumores dentro del riñón que esté condicionando a su aumento de volumen, la cual es fácil de palpar. La maniobra de Glenard, el paciente se pone igual en decúbito dorsal y lo que se hace, se va bajando desde abajo para arriba, se va haciendo un peloteo y se logra hasta lograr ubicar el riñón. Igual, en un riñón pequeño, normal, no se va a poder identificar, pero un patológico sí. La maniobra de Israel se lo pone el paciente en decúbito lateral y se va revisando el riñón hasta palpar. En la de Goelet se levanta el miembro que se va a revisar. Si voy a revisar el riñón izquierdo, voy a levantar el pie izquierdo, así hablando esta musculatura y voy revisando. Y la maniobra de Montenegro, que es parecida a la de Guyon, pero el paciente está en decúbito ventral, ¿sí? El pecho está sobre la camilla. Tenemos la puñopercusión de Giordano, que es esta. Cuando se hace puñopercusión solamente se da un golpe que sea certero, ¿sí? De leve intensidad. Si es que esto ya produce dolor, entonces estamos frente a una puñopercusión positiva, pero muchas veces nos olvidamos cuando hay una puñopercusión positiva, solamente el hecho de que le hagamos esto produce mucho dolor. Entonces imagínense si le golpeamos varias veces y fuerte, le va a producir mucho dolor al paciente. Entonces solamente se realiza un golpe. Y la puñopercusión de Murphy, que es como el karateka, que es lo mismo, ¿sí? Vamos a hablar de los puntos ureterales, superior, medio e inferior. Los puntos ureterales superiores se trazan, pueden ser 2 líneas medio claviculares o por las tetillas se bajan 2 verticales o bordes externos de los rectos, ¿sí? A mí me gusta usar los bordes externos de los rectos. Puntos ureterales superiores se traza una línea por el ombligo y con la intersección de los bordes externos de los rectos, puntos ureterales superiores.
espina ilíaca antero superior, otra línea horizontal, bordes externos de los rectos y los puntos sublaterales inferiores en la mujer por tacto vaginal y en el hombre por tacto rectal, ¿sí? La vejiga es una maniobra bimanual de la vejiga, en el hombre se hace por un tacto rectal. Esto solamente nos va a servir para hacer una evaluación frente a tumores vesicales que sean infiltrantes, para saber la movilidad de la vejiga. Si ustedes quieren hacer una evaluación de una vejiga normal, ni la van a palpar, no se van a dar cuenta. Pero cuando hay un tumor infiltrante van a ver si es que existe movilidad o no. Y en la mujer se hace por un tacto vaginal. El pene, patologías del pene, que vamos a ver, es la fimosis. Fíjense, ¿qué es la fimosis? Es la imposibilidad para retraer el prepucio, ¿sí? Acá, como ven, es puntiforme, este es el orificio, entonces es puntiforme, esto sí o sí es una fimosis que va a cirugía. ¿Qué es la parafimosis? Es la congestión que existe en el prepucio, un edema, como ven. ¿Por qué se produce? Porque hay una congestión venosa. Cuando lo retraen el prepucio y lo dejan ahí, produce esta congestión venosa y va a producir un edema del prepucio. Y esto hay que tener cuidado porque si está mucho rato ahí el prepucio ahí abajo, va a producir este edema y puede producir hasta necrosis de la cabeza del pene, ¿no? Entonces del glande. Entonces hay que tener cuidado. Esta es una enfermedad de Peyronie. Fíjense, el pene estrangulado debido a un trauma que haya existido. Hay una lesión, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la lesión de la Lurkinia, ¿no? de la fascia de Coles, punto Coles? Entonces, cuando se va a lesionar esta fascia en el pene, va a producir este grado de angulación. El priapismo, ¿qué es el priapismo? Es la erección mayor a 4 horas continua, no ha disminuido la erección, o sea, se ha mantenido ahí mayor a 4 horas. Hay que determinar por qué es la causa. Hay priapismos arteriales y venosos. Obviamente los venosos son los que causan más daño porque no hay oxígeno en la sangre y eso condiciona que haya mayor grado de necrosis. Las hipospadias, que son la presencia de meatos uretrales en la porción ventral del pene. Este es el pene, porción ventral, porción dorsal del pene. Cuando es acá abajo es hipospadia y cuando es en el dorso del pene es epispadia, ¿sí? Epispadia e hipospadia. Y ese es un cáncer de pene, ¿no? Cómo se lo va consumiendo. En el testículo y su contenido podemos hacer una evaluación también del cáncer del testículo. ¿Cómo sabemos que hay un cáncer del testículo? Cuando hay una induración a nivel testicular, que es igual, como siempre les digo, que es pétreo, piedra, ¿no? Entonces, cuando hay piedra o hay una induración en algún órgano, siempre tiene que ser evaluado. El varicocele, fíjense, esta es la bolsa de gusanos. Es un varicocele que incluso es de un paciente en el que ni siquiera le hemos pedido que haga valsalva. Sin valsalva produce esta bolsa de gusanos, la presencia de varices escrotales a nivel del plexo mamílico. Esta es una prueba, esta es la linterna, una prueba de transiluminación que es un diagnóstico, se hace para hacer un diagnóstico diferencial del testículo. Esta tensión es líquido. Si es líquido, quiere decir que es hidrocele, es un acúmulo de líquido en la bolsa escrotal. Pero si no hay esta transiluminación, si no brilla como esto, quiere decir que es algo sólido. Puede ser un tumor o puede ser asas intestinales que estén ahí. En la torsión testicular vemos este signo, que es el signo de Pren, en el cual vemos el testículo que está torsionado, está más alto en relación al derecho, ¿no? Como ven acá, está este más alto que el derecho y además de eso presenta una induración a nivel del cordón. Eso se va a dar en la torsión testicular. ¿Cómo se realiza el tacto rectal? Tenemos 4 formas, a mí me gusta esta. Realizarlo, a los mal pensados, esta, porque al paciente lo tengo sometido, ¿no? En esta, si se dan cuenta, me puede dar un rodillazo, una patada, entonces estoy incómodo. En esta, si no me pateo, yo me voy a inflar con la cara y todo, ¿no? Entonces es incómodo. Y en esta es incómodo para el paciente porque igual te va a jalar, es molestoso, te jala la cola y ya no puedes palpar nada. ¿Ya? Mientras en esta
le bajas el pantalón, ¿cómo están los pies? Amarrados, no puede moverse. Aparte de eso, está en esta posición, tú lo tienes sometido ahí con tu mano ahí, ¿no? Y ¿ya? Siempre es bueno hacer coqueteo, ¿no? Hablar. El paciente está con codos así, ¿no? Con los codos así, porque si está así, igual no te deja. Se hace así. Entonces, los codos a la mesa, ¿ya? Entonces, esto es solo para tacto rectal, por si acaso, ¿ya? Entonces, está así, y ustedes lo que hacen es, el dedo tiene que ir hacia la bolsa escrotal, si se dan cuenta, ¿no? No tiene que ir hacia el saco, sino hacia la bolsa escrotal, hacia abajo, está entrando. Generalmente se entra así y se da la vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque es más cómodo. Se entra así y se da la vuelta, pero siempre se apunta hacia el lado escrotal. Y la próstata es como esto, así, justamente así como esto, y tiene esta consistencia fibroelástica, como la porción tenar de la mano. ¿Sí? Y se palpa igual esta franja, cuando las próstatas son chicas, se palpa esta franja que divide el lóbulo medio del lóbulo derecho y del lóbulo izquierdo. Entonces se va palpando esa zona. ¿Sí? ¿Cuándo es una hiperplasia prostática? ¿Cuándo hablamos de que esta no es, que no es un cáncer? Cuando la próstata es fibroelástica, y dice duroelástica o algo así, duroelástica no es fibroelástica, ¿sí? Aparte de eso, si es muy grande va a perder esta línea media, pero es fibroelástica, no tiene induraciones, no tiene nodulaciones, sus bordes son regulares y no es doloroso la palpación. En un cáncer de próstata, la próstata es, como en todo cáncer, duro, piedra, igual, palpa que hay nodulaciones, induraciones, o puede estar con una piedra, pétreo se llama por eso, de bordes irregulares. Y ustedes quieren mover, es fijo a planos profundos, ¿sí? Pareciera un hueso que está ahí, así. Y en la prostatitis aguda, puede ser que la próstata esté en un tamaño normal, no hay nodulaciones, son bordes regulares, pero cuando tú le tocas, produce dolor, ¿sí? Entonces, eso va a diferenciar una prostatitis de un cáncer a una hiperplasia prostática. En las prostatitis crónicas tú le palpas, el paciente no tiene dolor, no tiene nada. Generalmente esta es clínica por todos los síntomas que te va a referir el paciente. ¿Preguntas? ¿Nada? Que ya se acabó, ese es lo último.